Muy buenas noticias para todos los beneficiarios del Seguro Social. Así es, señores, finalmente un senador, el cual es Sherrod Brown, acaba de analizar en su última audiencia dentro del Comité de Campo para Subcomité de Finanzas, en específico para Seguro Social, para pensiones y política familiar del Senado de los Estados Unidos, una ley de equidad dentro de lo que es seguridad social. Finalmente, un proyecto de ley, el cual está siendo tomado en cuenta. Y es que esta audiencia del comité se centró en el proyecto de ley bipartidista 579, Ley de Equidad en Seguridad Social, el cual, pues, es muy conocido actualmente en el Congreso. Es que la cuestión fundamental es si usted ha pagado la seguridad social y se ha ganado los beneficios, y ya sea que es un empleador público o trabaja para una empresa privada, usted se ha ganado esos beneficios del Seguro Social, y pues de este modo usted debe de recibirlos. Pues hoy estaremos desarrollando esta noticia, ya que me parece bastante interesante que finalmente, en lo que vamos del año 2024, se esté finalmente tomando en cuenta dentro de las audiencias los proyectos de ley del Seguro Social, ya que pues todos los que hemos visto hasta ahora han sido proyectos de ley que han entrado en el Congreso, pero que no han sido tocados en tema dentro de audiencias. Según Sherrod Brown, hay pues millones de estadounidenses que no pueden recibir beneficios completos del Seguro Social. Y todo esto es debido a las leyes de décadas de antigüedad, llamadas Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas y Compensación de Pensiones del Gobierno. Y es que ambas leyes reducen los beneficios regulares de seguridad social para los trabajadores si reciben o tienen derecho a una pensión, incluso si tienen múltiples empleos y contribuyen al sistema de seguridad social. Cuando los jóvenes saben que el sistema los va, entre comillas, joder de alguna manera en una fecha posterior cuando se jubilen, el trabajo se volverá menos aceptable. No es una ganancia en sí inesperada, simplemente se llama algo extra que ganas como cualquier otra persona. La compensación de pensiones del gobierno es algo que reduciría los beneficios de los sobrevivientes que reciben sus pensiones. Hemos tenido miembros a los cuales se les ha reducido a menos de $1 y reciben una carta del Seguro Social diciendo que van a recibir un beneficio de sobreviviente de 87 centavos. Prácticamente esto es un insulto y no se puede de permitir. Propias palabras de Sherrod. El proyecto de ley que tiene Sherrod Brown es algo que derogaría tanto esta ley como la otra que mencionamos, las dos, para poder garantizar que no se recorten los beneficios de seguridad social para quienes lo han ganado. Dijo que la legislación es un intento de incorporar más bomberos, policías, maestros y otros servidores públicos a la fuerza laboral. Él afirma que quiere hacer todo lo posible para atraer a la gente a querer trabajar allí y que eso va a eliminar esta pena de jubilación. Los defensores de esta medida afirmaron que sin promulgarla, pues el Estado seguirá enfrentando una crisis de fuerza laboral, más que todo para puestos de primera línea o servidores públicos. Es una crisis en sí. Están en medio de una crisis de contratación y retención. Ahora bien, ¿por qué, por ejemplo, el sistema de seguridad social penaliza a los maestros, o a los conductores de autobuses, o a los bomberos o agentes de policías? Y es que un total de 59 senadores decidieron firmar este proyecto de ley. El senador J.D. Vance, republicano por Ohio, es uno de los 10 copatrocinadores republicanos que van a apoyar esta medida. También hay una versión de la legislación de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos que cuentan con 322 congresistas que han firmado. Pues así es, señores, las reformas de seguridad social se acercan, y de verdad, y esto traerá recompensas políticas. No importa lo que les prometa el presidente Joe Biden o el expresidente Donald Trump en esta carrera electoral. No importa su pasado como el tercer carril, que es así es mencionado el Seguro Social, como un tema intocable en política estadounidense.
La seguridad social va a modificarse de una forma u otra en los próximos 10 años, obligadamente. Si bien ambos candidatos están engañando a sus votantes, el partido que más tiene que perder si es que ignora los problemas del seguro social va a ser el Partido Republicano. Primero, algunos antecedentes. No importa que algunas personas continúen creyendo que el dinero para el seguro social está en una cuenta a su nombre, o que simplemente confíen en la palabra de Biden o de Trump de que no tocarán el programa. Si el Congreso no hace algo antes de que se expire el fondo fiduciario del seguro social, los beneficios se verán reducidos automáticamente en un aproximado de 20%. Cuando no haya más activos para poder cubrir la brecha entre los recibos de impuestos sobre la nómina y los beneficios que se pagan, que ojo con esto, desde el año 2010 no se ha recaudado suficientes impuestos para cubrir el seguro social, este programa volverá a un sistema de reparto. Tomen en cuenta esto. Desde el año 2010, el seguro social no es capaz de recaudar lo suficiente como para pagar el 100% del beneficio. Entonces, ¿cómo lo hace? Es por ello que utilizan los fondos fiduciarios, y ese es el fondo que ahora se está acabando. Esa es la ley en la cual la administración del Seguro Social se le permitiría pagar solo aquellos beneficios cubiertos por impuestos sobre la nómina recaudados. Es de ahí donde viene el recorte de beneficios. Es una realidad inmutable. Cuando Biden y Donald Trump dicen que no tocarán el seguro social, prácticamente nos están admitiendo en silencio que permitirían que sus beneficios se vean reducidos en un 20%. Es una manera de hacerlo. Sin embargo, otros políticos, por temor a consecuencias de un bloque de votantes que estén furiosos y que acuden en gran número el día de las elecciones, no van a querer que se produzca este recorte. Entonces, ¿qué más podrá pasar? Si los republicanos, que durante gran parte de su historia han sido el autodenominado Partido de Responsabilidad Fiscal, no logran defender e implementar reformas que sean significativas antes de que se agote el fondo fiduciario, van a dejar la puerta abierta a los demócratas para que ellos puedan abordar este problema de una manera que prefieran. Y como bien sabemos, históricamente los demócratas han estado a favor de mantener e incluso ampliar la seguridad social. Su solución probablemente va a implicar aumentar los impuestos y de este modo también aumentar la deuda pública. Vamos a arreglar un problema mientras dejamos que otro crezca, prácticamente lo mismo. Impuestos más altos podrían adoptar diversas formas: mayores impuestos sobre la nómina, mayores impuestos sobre renta, o nuevos impuestos dirigidos para las personas más ricas. Si bien este enfoque podría sustentar los beneficios en un corto plazo, también podría desacelerar el crecimiento económico, al reducir los incentivos para el trabajo, el espíritu empresarial y la inversión. Otro escenario posible es cubrir los déficits de seguridad social con más deuda pública. Esto significaría emitir más bonos gubernamentales, que lo cual sería, eventualmente el gobierno tendría que devolver con intereses. Los niveles más altos de deuda nacional podrían generar tasas de interés más altas, desplazando la inversión privada y potencialmente alimentando la inflación. Además, ojo con esto, la carga de esta deuda va a recaer sobre los futuros contribuyentes, exacerbando la desigualdad intergeneracional. Los republicanos deben de reconocer la necesidad urgente que tenemos de reformar este programa, aunque sea solo por autopreservación. Las opciones razonables incluyen aumentar gradualmente la edad mínima de jubilación, ajustar los beneficios para reflejar expectativas de vida más largas e implementar pruebas justas de recursos para garantizar que los beneficios fluyan donde realmente se necesitan. Además, fomentar el ahorro, fomentar la inversión privada, todo esto a través de cuentas con ventajas impositivas, es algo que puede ayudar a reducir esta dependencia de los estadounidenses mayores a los programas gubernamentales. Entiendo perfectamente por qué los republicanos sienten que no tienen nada que ganar si es que reforman la seguridad social, más que todo porque estamos en un año electoral, pero incluso si están en el poder. Dicho esto, hay un beneficio que están pasando por alto.
La Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos es muy bien conocida por proyectar la trayectoria futura de la relación de deuda y del PIB, basándose en la política actual, pero no necesariamente futura. Esto significa que sus proyecciones pueden incluir aumentos de impuestos y recortes de gastos, los cuales no ocurrirían. Hay una excepción en esta regla, cuando modela el impacto del agotamiento del fondo fiduciario del Seguro Social. En este caso, esta oficina supone que los ingresos generales, es decir, la deuda, se utilizarían para pagar el déficit de la seguridad social, en lugar de mostrar los recortes de beneficios que están actualmente previstos en la ley.